Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una reflexión acerca del documental Un campamento extraordinario. Eh, Vamos a ir respondiendo a medida que va avanzando la presentación unas preguntas que se nos asignaron a cada grupo. Mi grupo está compuesto por Laura García, Ana María Delgado y mi persona Laura Restrepo. En primer lugar, se nos cuestiona acerca de cuáles son los cambios de la mirada de la discapacidad que se evidencian en la película. Vale la pena hacer un contexto acerca de este documental y es que se desarrolla en el campamento de Janet, en donde el director es Larry Allison. Eh, este documental más que todo cuenta la historia y nos da como una imagen desde el punto de vista de las personas discapacitadas. En este campamento hay varios tipos de discapacidad y nos va mostrando cada uno de esas personas cómo cuentan su historia y cómo ellos se ven frente a sus compañeros y cómo conviven ellos en sociedad, teniendo en cuenta que es exclusivamente de personas discapacitadas que tienen de cierta manera como unos acompañamientos o unos personas que están ahí haciéndoles como asesorías o como estando pendiente de ellos. Entonces nos encontramos con que la mirada que da diferente esta película o este documental es que normalmente en todas las películas o documentales que se ve acerca de la discapacidad es desde el punto de vista o contado por las personas que no padecen de ninguna discapacidad. En cambio, aquí es más que todo contado desde el punto de vista de la persona discapacitada y también Larry Allison, que es el director del campamento, nos da una mirada totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a ver, que es de que el discapacitado es el problema dentro de la sociedad, es el que no puede realizar las cosas, no puede relacionarse bien con su entorno, tiene muchas limitaciones, no va a poder salir adelante o incluso muchos se ven excluidos de el estudio, de los servicios de salud, de diferentes servicios. En cambio, el director nos muestra, e incluso con una frase que él menciona, es que nos damos cuenta y tenemos que darnos cuenta que los discapacitados no son el problema somos nosotros como sociedad no discapacitada, que les ponemos limitaciones a ellos, que no los dejamos avanzar, que les hacemos una vida totalmente aparte de la que llevamos nosotros. Entonces, de cierta manera, como lo muestran estas imágenes, el cambio de mirada que se da a la discapacidad en este documental es que el discapacitado pasa a ser como el resaltado, el que puede hacer las cosas como normalmente deberíamos todos verlo y tomarlo en cuenta, y la sociedad en general, que normalmente son los buenos, los que no hacen nada, los que somos en mayoría, pasan a ser los que en verdad de cierta manera discriminamos y nos vemos involucrados como un problema. No los discapacitados se consideran un problema. Todo esto con el fin de lograr una inclusión que, como se ve en la película, ellos alzan de cierta manera una revolución para que para luchar y para poder ser incluidos dentro de una sociedad, dar a demostrar que así ellos tengan diferentes tipos de discapacidades, no los hace de todo diferente a, a lo que somos como nosotros como sociedad. Entonces, la mirada de la discapacidad en este documental va encaminado hacia la aceptación y hacia darnos cuenta de que en realidad el problema somos los de la sociedad no discapacitada, que somos mayoría y que de cierta manera limitamos mucho y hacemos ver como villanos a los seres discapacitados. Buenos días, mi nombre es Ana María Delgado y me corresponde el punto número 2, el cual hace referencia a los aspectos que rescato del documental y decir el por qué. Inicialmente habla sobre la historia de la discapacidad, es decir, muestra una transición
tiempos que no están muy lejanos, pero se consideran antiguos en el sentido de la mentalidad que tenía el entorno con las personas que padecían de limitaciones tanto físicas como mentales, a la actualidad en donde ellos ya tienen mucha inclusión y también programas que les van a permitir hacer sus actividades que incluso están muy fuera de las básicas. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a observar la imagen de la derecha superior donde vemos los Juegos Paralímpicos, que fueron una de estas adaptaciones que se ven en la actualidad, en los cuales se resalta la disciplina y el deporte en las personas que se creía antiguamente que no podían realizar este tipo de ejercicios. Entonces, también podemos notar un cambio en el hecho de que los medios de transporte ya están adaptados para las personas, más que todos los que son masivos, y también, digamos, las instituciones van a brindar programas para que se sientan cómodos. Por otro lado, tenemos la percepción de quienes padecían este tipo de limitaciones. Entonces, durante el documental nos comentan participantes que hay una jerarquización en la cual ellos ven las personas, por ejemplo, con polio, como las que se encuentran arriba y las personas que tienen alguna alteración en el sistema nervioso o que tienen parálisis, las que están de últimas. Esto debido a que las primeras van a ser capaces de realizar actividades básicas y las últimas no. También nos hablan sobre la privacidad que experimentan, que es muy limitada, también la autonomía que se limita debido a que sienten que sus cuidadores realizan bastantes actividades por ellos, como una sobreprotección, que incluso pueden notar en sus familias, donde pueden tener hermanos de igual edad o ser mayores que sus hermanos y sienten que tienen más limitaciones respecto a sus padres, que son más estrictos con ellos. Entonces comienzan a encerrarse antes de llegar al campamento en esta mentalidad de que no pueden realizar actividades, por ejemplo, escuchar música, cantarla, tocar instrumentos, realizar deportes, o sea, como que incluso la comunicación, debido a que comentan que en algunos casos hay algunos que permanecen excluidos del todo, es decir, que solamente se quedan con el contacto que ofrecen sus familias o algunas instituciones. Por otro lado, tenemos el último punto que nos habla de los movimientos civiles que van en búsqueda de los derechos y la adaptación del mundo externo hacia ellos. Entonces, aquí lo que vemos básicamente es cómo se organizan después de este cambio de mentalidad y logran establecer que ellos necesitan condiciones que ofrezca el Estado y diferentes instituciones donde se normalice su acceso a diferentes tipos de actividades o de derechos. Entonces, es básicamente esto lo que nos cuenta el documental y resalta la importancia de la autonomía en las personas que tienen discapacidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Laura García y me corresponde el punto 3, que es cuál es el aporte que hace el documental a su hacer. Entonces, básicamente, nosotros llegamos a la conclusión de que este documental es toda una revolución de la forma de entender al mundo, porque a raíz de los diferentes testimonios nos muestra todo el aislamiento al que son sometidas las personas con algún tipo de discapacidad en nuestra sociedad. Entonces, básicamente, lo que nos proporciona es toda una reflexión acerca de esa desigualdad y los lentos progresos de la sociedad. Entonces, ¿cómo es que estas personas con discapacidad tienen que llegar a un campamento como una especie de refugio mágico en el que no tengan que cumplir con ningún tipo de estereotipos ni sentirse discriminados o sentirse avergonzados por sus diferencias, sino que sean ahí donde realmente sean entendidos y acoplados a la sociedad? Entonces, básicamente nos ayuda a abrir la mente, a visualizar de una manera más detallada los temas tabú, como por ejemplo los temas de la sexualidad en los pacientes con discapacidad, el rol de la familia, todo el aislamiento social y sobre todo la posibilidad de estas personas de seguir luchando por transformar el mundo para que en algún tipo o en algún momento no existan las discriminaciones ni los prejuicios que todavía siguen existiendo hoy en día. Y pues, por ejemplo, a los que vamos a ser médicos, este documental pues tiene testimonios como por ejemplo de una mujer que llega al hospital por un cuadro de dolor abdominal y se le diagnostica apendicitis cuando realmente lo que tenía la paciente era una enfermedad de transmisión sexual que en ese caso era una gonorrea.
pero el médico no lo descartó totalmente porque no veía relevante, por ejemplo, la sexualidad activa de las personas con discapacidad. Entonces la idea es que esto no siga pasando, que estos errores no sigan sucediendo y pues que se puede entender que las personas con discapacidad se les debe tener el mismo trato integral que las demás personas. Y pues también este documental nos ayuda a acercarnos al movimiento histórico social por el que tuvieron que pasar y por el que siguen pasando las personas con discapacidad, pues porque como dicen por ahí, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y entonces la idea es que nos empapemos y podamos entender o ver o enterarnos de lo que de verdad está sucediendo en el mundo y lo que pasó con estas personas y con lo que posiblemente pueda seguir pasando en el futuro con estas personas para así poder ayudarles.